Tiene razón. Gracias. Mire, pues ya casi termino la clase. Voy a tener que repetirla. Bueno, miren, ¿se acuerdan que en el programa tenemos una actividad? Tienen que poner en práctica, como lo hicimos en la clase anterior. Tenemos una actividad donde ustedes tienen que poner en práctica, ¿verdad? Parte de esto, tienen que investigar, ¿verdad? Ahora va a ser más en la parte que ustedes tienen que investigar sobre el tema y tienen que aportar todos los compañeros del equipo. Entonces, pues yo voy ahorita un poquito más rápido porque hacen su trabajo en equipo y tienen que presentarlo. Es para que tengan el suficiente tiempo. Entonces vamos a tener la evaluación de la persona. Y en esto tenemos la naturaleza del incidente y los antecedentes personales del trabajador, el estado documentado de vacunación previa, las pruebas de laboratorio iniciales e indicadas, las condiciones clínicas subyacentes que modifican la decisión médica. Entonces, la evaluación clínica va a incluir la descripción del incidente, los antecedentes relevantes, el estado de vacunación contra hepatitis B, la documentación serológica disponible, medicamentos, posibles interacciones, las condiciones que puedan afectar la selección o el seguimiento de la profilaxis. También se realizan pruebas basales según el agente y el protocolo. Entonces, el trabajador debe recibir explicación clara sobre el riesgo, las pruebas, las opciones, los posibles efectos adversos, los signos que debe reportar, las restricciones laborales si fueran necesarias y las fechas de seguimiento. La comunicación debe reducir la ansiedad sin minimizar ni exagerar el riesgo. Entonces, ahora en el caso de la exposición a VIH, la profilaxis post-exposición se inicia tan pronto como sea posible cuando la evaluación clínica lo indica. Y entonces las directrices estadounidenses del 2025 mantienen como principios el reporte inmediato, la evaluación rápida y el inicio de profilaxis post-exposición tan pronto como sea posible cuando está indicada. La decisión considera la exposición, la fuente, los medicamentos disponibles, las interacciones y las condiciones de la persona expuesta. La profilaxis post-exposición no debe retrasarse mientras se está esperando una consulta experta o el resultado de la fuente si la evaluación inicial indica que debe comenzar. El régimen, la duración y el seguimiento van a corresponder a los profesionales autorizados y al protocolo que esté vigente. Entonces, el gestor va a garantizar el acceso, la disponibilidad, la continuidad y la evidencia del seguimiento. En la exposición a hepatitis B, la respuesta cambia según si el trabajador está vacunado o si tiene anticuerpos antihepatitis y el estado de la fuente. Entonces, la gestión en este tipo de exposición depende de la documentación que tengamos y de la fuente cuando eso corresponde. Y por eso es que es importante acá, donde mencionábamos la parte de los diferentes controles que deben de haber y las diferentes fases de protección del trabajador, donde está la parte administrativa. Idealmente, el área de salud ocupacional debe tener el reporte, debe tener la constancia de que todos los trabajadores de la institución fueron vacunados. Y si es un trabajador que no está vacunado, pues cuál es la razón o está iniciando, en qué fase se encuentra. Todo eso ya debe de estar digitalizado. Y sobre todo que nosotros tenemos también la responsabilidad de saber, bueno, cumplimos con nuestro esquema, si tengo mi carnet, ¿verdad? Pero no solo, tal vez sí, ¿verdad? Como fue hace tanto tiempo, no me acuerdo y a lo mejor ni se cumplió el esquema, solo me acuerdo que me pusieron la primera o la segunda dosis. Entonces, por eso es una responsabilidad de la institución llevar también esos controles. Y entonces la prevención en este caso debe incluir
el que la institución ofrezca la vacunación al personal. Y si no, pues debe de buscar, como bien mencionaba también una de las compañeras al inicio, ¿verdad? Regularmente en los hospitales no contamos con la vacuna. Los centros de salud, pues, creo que solo 2 o 3 centros de salud tienen la vacuna y a veces está agotada. Entonces, cuando vamos a Cruz Roja, pues tiene un costo y si ya es para muchos trabajadores, definitivamente ya es difícil, ¿verdad? Porque realmente es accesible en la Cruz Roja, pero incluso hay trabajadores que no pueden tener esa opción de estar invirtiendo, ¿verdad? Con los salarios que se tiene en salud pública. Entonces, tenemos que buscar que funcione nuestro sistema de la institución, que busque cómo se puede vacunar a todos los trabajadores, que lleve el control, que les esté recordando, a uno se le pasa, la primera y la segunda pues es fácil, pero cuando nos toca ya la tercera dosis, se nos olvida o estamos de vacaciones o estábamos enfermos o alguna situación ocurrió y se nos pasa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante aquí que funcione la institución, ese control administrativo. En la exposición a hepatitis C, pues aquí sabemos que no existe profilaxis y el control riguroso depende de las pruebas basales y el seguimiento clínico oportuno. Y acá el CDC nos recomienda una profilaxis rutinaria con antivirales de acción directa para todas las exposiciones potenciales a hepatitis C. La respuesta se basa en las pruebas de la fuente, las pruebas basales de la persona expuesta y el seguimiento con algoritmos definidos. Si se detecta la infección, se refiere para atención y tratamiento. Entonces, esa diferencia es importante, ¿verdad? Que no todos los patógenos tienen la misma estrategia de posexposición y el gestor debe evitar que el protocolo también sea genérico, ¿verdad? Que vayamos a tener mezcla entre el protocolo de VIH y el de hepatitis C, que ya vimos que no pueden ser iguales, ¿verdad? Cada ruta necesita criterios, laboratorios, tiempos y responsables específicos. Y en el seguimiento, pues la ruta de acción falla si el trabajador no regresa a sus citas clínicas o no sabe qué síntomas debe vigilar. Y el seguimiento puede incluir las pruebas, la revisión de tolerancia a medicamentos, la evaluación de los síntomas, la consejería, restricciones laborales cuando correspondan o una referencia especializada. Las fechas deben entregarse por escrito y además también tienen que quedar registradas en el documento clínico del trabajador. El sistema debe alertar sobre incumplimientos y debe facilitar la reprogramación. La consejería debe explicar cómo prevenir transmisión secundaria cuando sea necesaria, qué signos requieren consulta, cómo manejar efectos adversos y a quién contactar. También debe reconocer el impacto emocional del incidente, la ansiedad que pueda persistir aun cuando el riesgo estimado sea bajo. Y luego tenemos la confidencialidad, una cultura no punitiva. El temor a sanciones laborales favorece el subregistro de incidentes e inevitablemente debilita cualquier esfuerzo de prevención institucional. El mecanismo de reporte debe ser confidencial y no punitivo. Solo las personas que necesitan información para la atención, para la gestión laboral o para el control del riesgo pueden acceder a la información conforme al protocolo que se ha establecido. Entonces, la comunicación a supervisores debe limitarse a lo estrictamente necesario para poder implementar una restricción o medidas. Porque si no, tenemos lo que se mencionaba anteriormente, por eso se da el subregistro, porque nos pueden regañar, porque nos pueden castigar, porque me van a poner un turno extra, porque me van a poner más trabajo, o porque la información va a salir y va a salir allí, posiblemente aparezca mi nombre. Entonces, esta parte de la confidencialidad es importantísima. Sobre todo porque también puede generar un estigma, porque puede generar costos, una pérdida laboral. Entonces, es importante una cultura de aprendizaje
que separa la atención inmediata del análisis del desempeño, que eso es totalmente aparte, ¿verdad? Posiblemente sí el trabajador no cumplió con el error, pero nosotros tenemos que hacer la investigación completa, determinar lo que falló para que no vuelva a suceder, pero no para castigar. Y después tenemos la investigación inicial, ¿verdad? La pregunta útil no es quién falló, sino qué permitió que ocurriera. Entonces, la investigación inicial reconstruye la secuencia, qué tarea era la que se realizaba, qué dispositivo se estaba utilizando, dónde estaba el contenedor, qué capacitación se había proporcionado a las personas de ese servicio, a la persona que estaba, que fue expuesta, qué carga de trabajo tenía. Hay quienes están haciendo los turnos de 24 horas y siguen al día siguiente su horario normal, o quienes están cubriéndole a alguien más el turno, ¿verdad? Entonces, son cosas que se tienen que tomar en consideración. Las condiciones ambientales. Había mucho calor en el área porque no estaba funcionando el aire acondicionado, no hay una buena ventilación. Yo me expuse al quitarme el equipo de protección personal. Entonces, todas estas cosas tienen que revisarse en esa investigación inicial, y la finalidad es identificar los controles inmediatos y sobre todo evitar una nueva exposición. Entonces, en esta sesión no vamos a desarrollar todavía herramientas profundas o de análisis causal, porque eso corresponde a una sesión más adelante. Sin embargo, la ruta post-exposición debe asegurar que el incidente llegue al comité o al responsable que va a analizar las causas y darle el seguimiento, sin cerrar el caso únicamente con la primera atención clínica. Entonces tenemos que ver en la prevención, la documentación aislada del accidente es insuficiente si no va a generar cambios. Cada exposición ocupacional debe producir una mejora comprobable en el sistema de bioseguridad, y las acciones pueden incluir cambios de dispositivo, la reubicación de los contenedores, actualizar el procedimiento que tenemos para el trabajo en la sala, en el área donde estamos laborando, la capacitación constante, ¿verdad? Sí tenemos la vacunación, sí necesitábamos una mejora en el ambiente, en el diseño del lugar donde estamos trabajando. Entonces, se mencionan las 8 habilidades principales que todo líder de mejora en procesos en salud debe tener. Y lo primero, pues, es la comunicación. Esa es fundamental, y por eso es que ustedes como administradores les mencionaba, y creo que se los he dicho anteriormente y lo voy a seguir mencionando, deben ser líderes. No pueden ser, no pueden pensar ustedes en ser jefes, sino el liderazgo, y ese liderazgo implica comunicarse de una forma adecuada, comunicarse sin regaños, sin castigos, tratando de pensar en que todas las demás personas un día podemos ser nosotros también, ¿verdad? Entonces, la comunicación es la base del sistema para que todo funcione, para que tengamos una prevención adecuada, y de ahí pues ir en la parte de la creación de la confianza, visualizar el panorama general, el asesoramiento que tenemos que tener, no solo nosotros, sino nosotros brindar asesoramiento, la resiliencia y la persistencia, entender la gestión de los procesos, entender al personal de gestión de la atención, y sobre todo la responsabilidad constructiva y el conflicto. Entonces, tenemos que aprender, tenemos que capacitarnos, tenemos que compartir el conocimiento, pero de una forma que sea, primero que todo, fácil de entender para nuestros compañeros, para nuestros subordinados, que busque la mejora continua, no quién hizo mal para castigar, sino para corregir, para evitar. Y entonces es parte de la comunicación para prevenir que no vuelva a ocurrir el incidente o el accidente que por el que estamos investigando, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la ruta institucional
que tenemos que encontrar, pues primero la fase uno, la atención inmediata y la notificación, la fase 2, la evaluación clínica y la profilaxis, la fase 3, el seguimiento e investigación inicial, la fase 4, la acción correctiva y la mejora continua. La ruta va a comenzar con primeros auxilios y notificación. Va a continuar con la evaluación del incidente, de la fuente y de la persona expuesta. Y sigue con la profilaxis o el tratamiento cuando corresponda, las pruebas, la consejería y el seguimiento. Después va a integrar la investigación, las acciones preventivas, verificar la eficacia de todo lo que hemos realizado y que el protocolo funcione. Y entonces cada institución debe adaptar la ruta a su estructura, pero no puede omitir funciones esenciales, ¿verdad? Entonces, el producto de la actividad que realicemos debe responder a cuatro preguntas. ¿Qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿En qué plazo lo realiza? ¿Y qué evidencia queda de lo que se realiza? Y si alguna de las etapas carece de responsable, o que no hay un acceso porque estamos fuera de horario, ¿verdad? Entonces, la ruta está incompleta. Entonces, todo esto, pues, es lo que vamos a ir aprendiendo y ahora vamos a pasar, ¿verdad? ¿Hay ahorita algún comentario, alguna duda? No, por el momento. No, doctora. Va, entonces, Todo ahorita bien, doctora. vamos a trabajar en los equipos. Entonces, van a tener un caso. Se los voy a compartir en el chat del grupo y van a tener, en la plataforma están las instrucciones detalladas. Entonces, por favor, lo trabajan en equipo, van a ingresar a sus salas. Solo el coordinador del equipo, pues, por favor, lo puede, cuando ya termine, sube en el chat también me va a enviar su trabajo con el nombre de todos los participantes. Por favor, que no se les olvide eso, porque en la sesión pasada tuve un grupo que sin participantes no estaban en su trabajo. Eh, ahorita en la plataforma van a encontrar las instrucciones. El caso se los envío al chat y vamos cada 10 minutos más o menos les voy a enviar una actualización del caso. Entonces, en la primera ronda van a definir la atención inmediata y la notificación. Luego van a establecer qué información clínica y ocupacional falta. En la tercera van a ajustar la ruta según la fuente y las pruebas. Y en la cuarta, pues van a identificar las causas y acciones para prevenir la recurrencia. Entonces, todos los cambios que ustedes van a ir haciendo con cada información que yo les brinde, tiene que quedar documentado por qué hicieron sus cambios. No vayan a eliminar la decisión anterior o a quererla cambiar, sino déjenlo documentado ahí porque vamos a ir viendo cómo cambiamos de decisiones conforme tenemos nuevos hallazgos, nueva información. Y entonces esto nos permite evaluar el razonamiento del equipo y la diferencia de las respuestas cuando ya tenemos una nueva evidencia. Entonces, por eso es que no deben de borrar eh, las decisiones que tomaron desde la primera eh, eh, información que se les brinda. Entonces, vamos a tener eh, el producto esperado, las acciones, la ruta institucional que define el responsable para cada acción, los plazos, el tiempo establecido de ejecución para las intervenciones, la evidencia, la documentación requerida para sustentar el seguimiento. Entonces, el equipo va a entregar una ruta institucional de respuesta ante una exposición ocupacional que debe incluir todos los pasos, ¿verdad? De la atención inmediata, notificación, evaluación de la persona expuesta, la evaluación de la fuente, qué decisiones tomaron, la confidencialidad, investigación inicial y la prevención que tiene de recurrencias. Entonces,
tienen que, en cada ruta, recuerden, tienen que tener un responsable, si no, no funciona, está incompleta sus acciones, ¿verdad? Tienen que tener plazos y su evidencia. Y las decisiones clínicas que tomen deben asignarse a personal calificado. Entonces, el gestor va a coordinar, a verificar y a documentar. Entonces, vamos a enviarles ahorita, ya pueden entrar vamos a abrir sus salas. Permítanme, solo vamos. Hasta ahorita, ¿hay algún comentario, dudas? Esta tarea la entregamos hoy mismo. Sí, hay que exponerla. ¿Y será que nos va a dar tiempo? Son las 7:55. Son las 8. Ajá. Sí, tienen 40 minutos más o menos para hacerla. O sea, receso no vamos a tener. Ah, bien, porque ahorita que están en las salas, tienen ustedes ahí, están más Ah, relajados. muy bien. Vale. Entonces iniciamos.